días y bienvenidos a Iceberg de Valor, el podcast de inversión basado en el Value Investing. Bienvenidos los seguidores de los resultados trimestrales, bienvenidos a Iceberg de Valor. En esta segunda semana de mayo pensaba hacer un episodio temático sobre una empresa, pero me he encontrado que había tanta información y tanto contenido interesante en esta semana de resultados que he decidido hacer este episodio comentando un par de empresas que me parecen bastante interesantes y creo que fijándose en estas empresas se pueden sacar conclusiones muy importantes y creo que son bastante valiosas, y dejo para un episodio posterior hacer ese episodio temático que tenía pensado. Y hay que tener en cuenta que esta semana ha sido una más de resultados y ya solo el contenido para simplemente seguir lo que hacen tus empresas, y ya no solo tus empresas sino lo que hacen todas aquellas empresas relacionadas o que por alguna razón te interesan, pues ya solo eso es una cantidad de trabajo muy muy importante y es bastante difícil crear contenido además de seguir todo lo que yo por lo menos sigo en cuanto a conferencias y resultados. Una empresa que sigo bastante últimamente es Lyft, que salió hace muy pocos meses a cotizar y es precisamente esa empresa de compartir viajes que es la, entre comillas, rival de Uber en Estados Unidos. Y de hecho, justo esta semana ha salido a cotizar Uber. Y se puede decir que el sentimiento ante estas empresas que están saliendo a cotizar no está siendo el mejor. Más en concreto, si miramos Lyft y Uber, pues Uber iba a salir con una valoración de 120.000 millones de dólares y al final pues ha tenido que salir con 80.000 millones. Y en el caso de Lyft, pues salió a $70 la acción, se fue a casi 90 y esta semana ha cerrado a $50 la acción, que es una rebaja muy importante de las expectativas iniciales. Por lo tanto, casi todas las noticias que uno puede leer sobre viajes compartidos y tanto Lyft como Uber, pues son noticias muy negativas o de alguna forma intentan utilizar estas últimas salidas a bolsa como señal de final de ciclo y que, bueno, estas empresas que nunca han tenido un beneficio tienen muchísima prisa para salir a cotizar para, bueno, digamos, engañar al inversor retail y así poder diluir su capital justo en el momento preciso. Aún así, olvidándome de estas noticias y de este sentimiento, querría hacer un pequeño resumen de qué es Lyft basándome en los resultados de esta semana y hacer una radiografía de esta empresa. Lyft ha crecido un 100% anualizado este trimestre, un crecimiento que es increíble, pero que no es sostenible. De hecho, el guidance para el 2019 es que crezcan un 55% aproximadamente. Aún así, lo que sí que existe, y aunque el EBITDA sea negativo y el EBITDA de este año también se espera que sea negativo, lo que sí está ocurriendo es un apalancamiento operativo. Y de hecho, en el primer trimestre de 2018, Lyft tenía un margen negativo de 60% de EBITDA, mientras que en este trimestre ha tenido un margen de menos 28% ajustado. Con estos datos y el guidance para este año, Lyft está por debajo de 5 veces ventas de este año. Y hay que entender un poco la valoración de Lyft, cómo se hace, porque por un lado están los bookings, que es todo el gasto de personas que están utilizando la aplicación de Lyft, y las ventas serían únicamente lo que se lleva Lyft de comisiones. Por lo tanto, cuando hablamos de que Lyft está a 5 veces ventas, estamos hablando de que está a 5 veces las ventas netas al usar su servicio. Y de hecho, este ratio entre ventas y los bookings totales ha ido aumentando, ya que el precio que carga Lyft a los conductores ha ido creciendo los últimos años. Y uno lo que podría pensar es cómo es posible que estas compañías que son ligeras en activos y que simplemente es una aplicación, los conductores no son trabajadores de Lyft, ¿cómo es posible
que el coste de las ventas sea pues ahora mismo un 50%. Y aquí viene el primer punto que hay que saber para entender este modelo de negocio, es que en el coste de las ventas entra obligatoriamente el seguro para los pasajeros de los viajes. Es decir, cuando alguien hace un viaje con la aplicación de Lyft, pues Lyft debe anotar unas provisiones del seguro correspondiente a ese viaje y por lo tanto no es que simplemente Lyft se lleve una comisión que vaya limpia, sino que hay un gasto muy importante en el seguro de ese viaje. Sin embargo, el segundo punto interesante es que este coste que está en la cuenta de pérdidas y ganancias no significa que haya una salida de dinero. De hecho, cuando uno va a la cuenta de flujos de caja, parece que hay un working capital negativo, un capital circulante, que hace que a nivel de flujos de caja un negocio como Lyft sea mejor de lo que parece en la cuenta de pérdidas y ganancias, y esto es, como he dicho, porque esas provisiones de los seguros pues no implican una salida de flujos de caja y simplemente se van acumulando en el balance. Por lo tanto, en cuanto a flujo de caja libre, estos negocios son mejores de lo que uno pueda pensar. Además, como es un servicio muy ligero en activos, pues el CAPEX es bastante bajo. En este caso es un 3% y seguro que a futuro pues el CAPEX baja en cuanto a porcentaje de las ventas. Entonces uno podría decir, bueno, ¿y cómo es posible que teniendo estas características bastante positivas, aún así el EBITDA sea tan negativo en un negocio como Lyft? Y esto es precisamente porque se ha subvencionado muchísimo a los conductores desde Lyft y Uber. Porque, bueno, cada uno quiere fidelizar a sus conductores y para ello, pues ofrece toda clase de incentivos para que se queden en Lyft o Uber. De hecho, hay muchísimos conductores que son conductores de Lyft y Uber a la vez. Y por lo tanto, esta lucha encarnizada para que los conductores se mantengan en cada una de las plataformas ha hecho que los márgenes de Lyft y Uber sean tan malos como los que vemos ahora mismo. Aún así, en la call de esta semana de Lyft ya han dicho y ya se empiezan a ver también en las propias cuentas que el mercado y esa competición por fidelizar conductores se está racionalizando bastante. Es decir, este negocio de compartir viajes en esencia es un duopolio. Solo hay dos empresas grandes que gestionan esto y son Lyft y Uber. Y por lo tanto, o al menos yo no veo claro cómo a medio o largo plazo dos empresas que se comparten todo el mercado no vayan a ser racionales. Lo lógico es que los precios suban y que estas empresas puedan tener un margen positivo bastante bueno, de hecho, a medio plazo. Por lo tanto, y como se puede ver, de esta primera conferencia de Lyft se sacan bastantes conclusiones positivas. Hay un gran crecimiento, el negocio a nivel de flujo de caja es mejor de lo que parece, el CAPEX no es muy alto y además pues hay cierto apalancamiento operativo. Por otro lado, hay que mencionar también que Uber y Lyft son negocios diferentes. Aunque ambos, en esencia para el usuario, parece que hacen lo mismo, las dos empresas están enfocadas a mercados diferentes. De hecho, Uber en su S1 comentaba que el TAM de su negocio es enorme, no sé cuántos trillones americanos de dólares, y eso lo que describe es que el objetivo de Uber es ser el proveedor de transporte básicamente para cualquier cosa, no solo para personas y trayectos en una ciudad, sino también para delivery en comida y también para la propia logística de las empresas. Y de hecho, Uber quiere hacer esto a nivel mundial. Sin embargo, Lyft, el objetivo que tiene es completamente diferente. El foco de Lyft es mantenerse en Estados Unidos y Canadá, eso para empezar, y ser para el consumidor un medio para transportarse. Es decir, el objetivo de Lyft no es ser un proveedor de logística ni ser proveedor de delivery, sino que simplemente proveer un servicio de movilidad a las personas, que eso sí
puede ser de diferentes formas. Puede ser tanto transporte en automóvil, pero también puede ser en bicicleta o en scooter o lo que sea. Por lo tanto, sí puede haber variedades diferentes de modos de transporte, pero siempre enfocados a un público que es el mismo. Y dentro de esta visión, ¿cómo puede conseguir Lyft? Pues tener un gran crecimiento y entrar en EBITDAs positivos y beneficios. Pues el principal objetivo de Lyft en los siguientes trimestres es bajar el gasto en seguros que ellos tienen. Es decir, antes he mencionado cómo el coste de la mercancía vendida, la principal partida es el seguro, pues lo que intentan hacer es bajar este coste y para ello pues quieren utilizar diferentes métodos de monitorización de coches para ver si un conductor sobrepasa los límites de velocidad, si hay frenadas muy bruscas, y de esta forma, al poder monitorizar mejor a los conductores, poder bajar los gastos en seguros. Y por otro lado, lo que me parece más importante es que Lyft, si es exitoso, tiene que establecerse como plataforma. Y de hecho, este trimestre comentaban en la conference call que están ofreciendo tarjetas de débito a los conductores para que puedan extraer el importe de los trayectos. Además de esto, pues poco a poco irán estableciendo una red de talleres de reparación para los coches. Y además ya es uno de los principales proveedores de movilidad para las empresas. Es decir, poco a poco lo que era una aplicación simple y solo servía la función de llevar a las personas de un sitio a otro, va estableciéndose como plataforma y cada vez proveyendo de diferentes servicios. Además, tienen relaciones con ayuntamientos de diferentes ciudades y, por ejemplo, en Nueva York, el servicio de bicicletas de la ciudad lo pondrá Lyft. Y así lo que pretenden conseguir es una plataforma que provea al usuario de servicios de movilidad de todo tipo y así poder establecerse como una plataforma de movilidad que en caso de conseguirlo, y ellos ya hablan de márgenes de contribución del 70%, sería un negocio bastante similar a las agencias de viajes online, y de conseguir esto, pues la valoración actual de Lyft pues parecería bastante barata. Quería hacer esta exposición sobre Lyft ya que últimamente solo se escuchan noticias negativas y creo que hay cosas bastante interesantes en este tipo de empresa. Solo he mencionado las partes más positivas. Es verdad que si llega a existir el coche autónomo en los próximos años, pues es muy probable que Lyft y Uber sean desintermediados y por lo tanto pues pueden tener bastantes problemas. Y por otro lado, quizás un riesgo muy fuerte que existe es el regulatorio, ya que los trabajadores, entre comillas, de Lyft pues no tienen ni seguridad social ni nada, ¿no? Al final los conductores son como trabajadores autónomos y eso a nivel regulatorio puede tener problemas a medio plazo. Aún así, creo que a medio plazo, si este pesimismo que existe hoy en día sigue y las acciones siguen bajando, puede que llegue algún momento que Lyft sea interesante, y si el periodo de restricciones de ventas de insiders ha pasado y ya empiezan a vender todas las acciones que tienen y el negativo máximo se instala en la comunidad inversora, creo que Lyft tiene algo de valor y será interesante monitorizar eso. De hecho, Lyft está a un nivel de valoración similar a Uber en cuanto a múltiplo de ventas, y lo que está pasando es que Uber, que ha salido a cotizar este viernes, pues crece ya bastante poco, y eso que está expandiéndose internacionalmente. Además tiene su negocio de Uber Eats, de delivery, y aún así la verdad es que crece muy poco y el negocio de compartir coche de hecho está creciendo muy muy poco. Mientras tanto Lyft está creciendo un 100%, es verdad que este año pues crecerá un 50% así, pero ambas empresas tienen una valoración similar cuando realmente Lyft está creciendo mucho más, y lo que es más interesante todavía es que si está creciendo más que Uber, es que está creciendo a costa de Uber. Y eso habla de que la marca de Lyft es mejor que la marca de Uber
que después de bastantes escándalos pasados, pues Lyft se ha erigido como figura más socialmente aceptable y probablemente eso sea lo que está llevando a más usuarios a utilizar Lyft. Por lo tanto, y como conclusión, me parece que la valoración de Lyft es bastante más atractiva que la de Uber y quién sabe si en el futuro pues haya una ocasión para comprar un negocio como Lyft. El segundo comentario que quería hacer esta semana era sobre 3D Systems, que es una empresa de impresión 3D. Y con las empresas de impresión 3D ocurre una cosa bastante curiosa. Y es que si a ti no te dijeran nada y no te enseñaran las cifras de ventas y los resultados, uno podría decir que la demanda seguro que es creciente y por lo tanto las ventas seguro que crecen, porque claro, es una tecnología muy incipiente y es lógico que tenga una demanda muy alta. Por otro lado también, lo que uno podría pensar es que no solo es interesante por la venta de impresoras, sino que hay toda una serie de servicios de mantenimiento de impresoras ya vendidas, que es más interesante todavía porque es un servicio recurrente y seguramente con un margen bastante positivo. Además, muchas de estas empresas de impresión 3D también venden consumibles o partes para reparaciones y por lo tanto es un negocio también con una componente recurrente muy alta y que es muy interesante. Y además, encima de todo esto, algunas empresas de impresión 3D venden software para trabajar con sus máquinas. Por lo tanto, si uno se pone a pensar a priori, pues parece que la impresión 3D tendría que ser un negocio magnífico, no solo ya por vender impresoras, sino que todos estos servicios asociados parece que tienen que ser buen negocio. Pues nada más lejos de la realidad. Y de hecho, esta semana presentaba resultados 3D Systems, que es una de las mayores empresas de impresión 3D del mundo y de hecho, pues las ventas bajan y tienen unos problemas increíbles y la cotización que, bueno, tuvo su pico en el 2014 cuando todo el mundo pensaba que la gente iba a tener una impresora 3D en su casa y eso llevó a las cotizaciones por las nubes, aunque poco después pues la gente se dio cuenta de que eso de imprimir en una impresora 3D pues no es fácil y que no es algo sencillo para el usuario normal y las acciones por lo tanto descendieron rápidamente y de la misma forma las acciones de 3D Systems después de presentar resultados con ventas decrecientes y planes de recortes han descendido esta semana también. Y creo que este caso de las empresas de impresión 3D ejemplifica muy bien que hay que tener mucho cuidado cuando uno tiene hipótesis a priori y no las contrasta con la realidad y que, pues bueno, las dinámicas de los negocios pueden ser bastante diferentes a lo que uno puede estar pensando. Aún así, y antes de dejar un poco esta sección de las impresoras 3D, creo que sí que hay empresas que son más que interesantes en el mundo de la impresión 3D y de hecho que crecen ventas y crecen en margen bruto y quizás son más pequeñas que 3D Systems y que se dedican a nichos muy concretos donde creo que sí se puede aportar valor. Y en ese sentido quiero animar a cualquiera que trabaje con impresoras 3D de nicho, gente que trabaje haciendo moldes para fundición, donde sí que se utilizan impresoras 3D, a contactarme porque creo que es un mundo muy interesante donde hay ciertas cosas en las que una impresora 3D sí que tiene mucho sentido. La tercera empresa de la que querría hablar es Conduent y probablemente es una empresa que nadie conoce o es bastante desconocida al menos, pero a mí por lo menos me parece bastante interesante. Y lo es porque, punto 1, fue una spin-off de Xerox en el 2017. Punto 2, Carl Icahn es el activista principal de Xerox y de hecho en Conduent también es accionista y está en modo activista y de hecho tenía una persona en el board pero ha salido en las últimas semanas. Por lo tanto, Conduent es una spin-off de una empresa bastante olvidada como es Xerox, de una vieja gloria, donde hay un activista muy conocido como es Carl Icahn. Conduent tiene dos negocios principales. Uno es el de dar servicios a los gobiernos
Esta parte del negocio en general no es muy buena. Si seguís empresas de este sector, los márgenes nunca son muy buenos. Empresas como DXC o Perspecta, que fue un spin-off bastante reciente, nunca consiguen tener un margen muy alto. Siempre es un margen de EBITDA del 10%. Perspecta, pues creo que tenía un margen del 14%, porque al final, si le vendes servicios al gobierno, pues es muy difícil que seas muy rentable. Además, aunque parece que es un servicio de consultoría y que va a ser muy ligero en activos, luego hay un gasto de CAPEX bastante alto que hace que los flujos de caja no sean muy buenos. Pero lo interesante de esto es que Conduent tiene otra parte, que es la de transporte, y en esta parte de transporte lo que ofrecen es software para peajes, y claro, a mí siempre me han dicho que Constellation o Roper Technologies pues eran magníficos negocios porque proveían de servicios como software para semáforos, y que si ofreces software de este tipo, que es muy aburrido y que es muy difícil de cambiar, pues es fácil subir precios y por lo tanto los márgenes son muy buenos. De hecho, la división de transporte de Conduent, la principal rival que tiene es de Roper Technologies, y los márgenes son bastante más altos que la división de servicios de gobierno, y solo viendo que negocios como Roper Technologies se encuentran a múltiplos bastante altos, pues la división de transporte de Conduent, pues lo lógico sería que fuera valorada a estos múltiplos, lo cual haría que la valoración de la empresa superara con creces a su valor de mercado. Además, lo curioso del asunto es que después de la spin-off de Conduent desde Xerox, es que han ido despiezando todo el negocio y vendiendo todas las divisiones que no les interesaban. Y de hecho, todas las divisiones que han vendido, que en teoría son las malas y que tienen el peor margen, si tú aplicas el múltiplo al que han vendido estas divisiones supuestamente malas a las divisiones que se han quedado, que en principio son las buenas, pues ya solo con eso pues parece que sale un valor de mercado superior al que cotiza Conduent. Por lo tanto, es un caso pues bastante típico de situación especial y típica de inversión en valor. Sin embargo, esta semana ha publicado resultados y han sido bastante malos. A mí tampoco es que me hayan parecido tan malos, pero lo que ha ocurrido es que el CEO ha presentado su dimisión y esa ha sido una noticia negativa más al decrecimiento de ventas, que es quizás el principal riesgo que el mercado ve en esta empresa, ya que la propia Conduent lo que te dice es que su TAM crece al 5% anual, pero mi sensación es que ese 5% anual del TAM no es real, o al menos ese crecimiento del 5% no es accesible a Conduent, que de hecho decrece y este trimestre ha seguido decreciendo. Por lo tanto, es una empresa muy interesante a seguir, una empresa típica de situación especial, además con activista, y lo interesante de todo, además de que ha bajado mucho esta semana, es que va a haber un cambio de CEO. Y veremos si Carl Icahn ahí toma cartas en el asunto, si interviene o no, y quién es el CEO de Conduent a partir de ahora, que yo tengo claro que es una empresa que bien llevada difícilmente no vale más que su cotización actual. Pasando ya a la cuarta empresa que quería mencionar en este episodio, llega el turno de Stamps.com, la cual ya mencioné en un episodio pasado donde había bajado un 40 o un 50%, y recopilando un poco lo que había ocurrido es que Stamps.com, que provee de un servicio para imprimir sellos y para que tus paquetes sean transportados en diferentes operadores, sea USPS, UPS, FedEx u otros, y al final el valor que te ofrecía Stamps.com era no tener que ir a la oficina de correos, que es el USPS de Estados Unidos, para poder tener tus etiquetas, y en vez de eso poder imprimirlas desde casa, poder pesar tu paquete y así pues de una forma muy eficiente poder mandar tus paquetes. Y además, imprimiendo desde casa, debido al acuerdo que tenía Stamps.com con USPS, pues tus sellos eran más baratos que yendo a la oficina. Sin embargo, lo que ocurrió
hace 3 meses era que llegaba el momento de renegociar esos contratos con la Correos de Estados Unidos, con USPS, y ese contrato tan beneficioso para Stamps.com, donde los costes de transporte eran más bajos que yendo a Correos, pues ese contrato no se renovó. Y después de eso la empresa pues cayó un 50%. Bueno, pues lo que ha ocurrido este trimestre es que Stamps.com había recurrido a revendedores que podían proveer del transporte con USPS, y lo que ocurría es que estos revendedores del transporte de USPS tenían a su vez contratos con USPS. Y entonces lo que han anunciado es que este Correos americano está a su vez renegociando los contratos con los revendedores que precisamente Stamps.com quería utilizar a estos revendedores que tenían contratos con USPS para ofrecer ese transporte, aunque ellos no tuvieran ese contrato con el Correos americano. Y por lo tanto, con esta noticia negativa, y que significa que los márgenes a futuro de Stamps.com pues se van a reducir todavía más, pues la acción cayó un 50% más y pasa de haber estado a 250 a estar ahora a $40. Y creo que con lo explicado, Stamps.com pues ejemplifica lo mal que le puede ir a una empresa cuando dependes de un proveedor de forma muy importante. Por último, la quinta y última empresa de la que querría hablar es Freshii, de la cual hice un capítulo llamado Vuelta al cementerio, y resumiendo ese capítulo, pues Freshii es un franquiciador de restaurantes de comida rápida sana, es decir, ensaladas y similares. Y es una empresa que había salido a cotizar en Canadá y con unos planes de crecimiento exagerados. De hecho, pues su plan de expansión había sido todavía más ambicioso del que McDonald's tuvo en sus comienzos. Y al final, tras 8 trimestres de constantes decepciones en los resultados, pues la cotización de salir a $12 canadienses se había ido a $2 canadienses, y mi visión de la empresa en ese episodio al menos era bastante neutro, ya que aunque había bajado mucho y digamos que estaba muy barata, si la empresa se va a la bancarrota y su modelo de negocio no tiene sentido, pues difícilmente puedes hacer dinero con una empresa por muy barata que esté. Sin embargo, esta semana ha presentado resultados y mi visión sí que ha cambiado un poco, y de hecho mi visión es bastante más positiva de la que tenía en ese episodio, porque por un lado las ventas comparables, pues de estar bajando un 6%, pues están bajando un 1%. Que vale, que es verdad que Semana Santa, justo en este caso, ha entrado en este trimestre y que parte de esa mejora es por eso, puede ser, pero aún así parece que sí hay indicios de que los cambios que están haciendo están resultando en mejorías. Además, los royalties están subiendo. Además, hay aperturas netas de restaurantes Freshies en el mundo, y por lo tanto, pues que en el peor momento de la compañía los royalties estén subiendo, que haya aperturas netas positivas, que el flujo de caja sea positivo, que estén recortando gastos administrativos, pues bueno, quiere decir que difícilmente Freshii se irá a la bancarrota. Y además pues tienen $27 millones en el balance en una empresa que cotiza $69 millones canadienses, por lo tanto la caja son $37 millones canadienses, y tiene unas ventas a franquiciados este año, que en principio es un año de crecimiento bajo, tiene unas ventas a franquiciados de unos $27 millones canadienses. Se sabe que está a 1,15 veces de ventas a franquiciados. Además, en este año que está siendo muy malo, pues esto está creciendo al 10%. Y si tomamos como comparable a MTI, que compró Papa Murphy's por más de 4 veces royalties, pues una empresa como Freshii, que no está en decrecimiento, que es lo que ocurría en Papa Murphy's, y además flujos de caja positivo, etcétera, pues poder comprarla a 1,15 pues es relativamente barato. Además, están cerrando algunas unidades
que los propios operadores de esas unidades pues no quieren que se cierren. Por lo tanto, son cierres voluntarios y son daños que se hace la propia empresa a sí mismo para mejorar su imagen. Y eso creo que es muy, muy positivo. Pero bueno, no deja de ser una empresa bastante huérfana en el mercado, ya que cuando una empresa pasa de hipercrecimiento a crecer muy poco, el mercado eso lo castiga mucho. Además, lo que ocurre es que el propio CEO es un señor bastante especial. De hecho, en esta conferencia de este trimestre, él decía que los resultados anteriores habían sido malos y que él se había despedido a sí mismo y que se había vuelto a contratar y que, bueno, en esos primeros días como nuevo CEO, pues había propuesto muchos cambios. Por lo tanto, bueno, estamos hablando de un señor bastante particular, por así decirlo, que sacó a cotizar a su empresa a $13 la acción y que ahora está a 2, y por lo tanto pues creo que se puede entender por qué el mercado castiga tanto a esta empresa, pero como digo, mi visión es bastante positiva de cómo está Freshii ahora mismo. Y con este último comentario termino el episodio. Espero que estos comentarios sobre empresas bastante desconocidas puedan ser de utilidad y que puedan ser fuente de ideas y de conceptos nuevos. Espero que os haya gustado, nos vemos la siguiente semana y seguid aprendiendo.